Buenas tardes. Excelentísimos señores magistrados del Tribunal Constitucional, en particular, excelentísimo señor don Francisco Pérez de los Cobos, presidente emérito de este tribunal, excelentísimo señor don Rafael Gómez Ferrer Morán, magistrado emérito del tribunal, excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor don Fabio Roversi y Mónaco, rector emérito de la Universidad de Bolonia, excelentísimo señor don Giuseppe de Bergottini, profesor emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Bolonia, excelentísimo señor don Luciano Vandelli, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Bolonia, excelentísimos señores magistrados del Tribunal Supremo, excelentísimo señor don Fernando Ledesma Bartret, consejero permanente de Estado, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de la Lengua, queridos compañeros, autoridades, señoras y señores. Les doy a todos, en nombre del Tribunal Constitucional y de su Colegio de Magistrados, la más calurosa bienvenida con motivo de la celebración de este tercer acto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución española. Si el día 8 de noviembre presentamos en la sede de este tribunal los comentarios mínimos a la Constitución española y el pasado 4 de diciembre rendimos homenaje a los ponentes constitucionales al tiempo que dábamos a conocer la actualización de los comentarios a la segunda edición de la Constitución española en su 40 aniversario, una tercera obra nos convoca hoy. Se trata de la reedición del libro La Constitución española en el 30º aniversario de la Constitución italiana, una reflexión 40 años después, que analiza el trabajo publicado tras la celebración de 2 jornadas de trabajo los días 26 y 27 de mayo de 1978 en la Escuela de Perfeccionamiento de las Ciencias Administrativas de Bolonia. Estas jornadas hispano-italianas se celebraron en mitad del debate de nuestro periodo constituyente sobre el anteproyecto de Constitución española y concitaron la presencia de eminentes intelectuales y juristas. Entre los nombres ilustres que participaron en el cónclave, permítame que haga referencia a don Antonio Lapérgola, al profesor Sergio Galeotti, del lado italiano, o a los profesores don Pablo Lucas Verdú, don Ramón Tamames, del lado español. Con luz propia brillan en este libro las aportaciones de los profesores Fabio Roversi Mónaco, Giuseppe de Bergottini y Luciano Vandelli, que se han encargado de reeditar y reelaborar este libro en el año 2018. Por ello, me gustaría subrayar el agradecimiento y el honor que sentimos en este tribunal por tener aquí con nosotros a intelectuales tan brillantes, de gran prestigio y que han dedicado su vida al derecho. Saludo al presidente emérito, excelentísimo señor Pérez de los Cobos, a los magistrados eméritos Gómez Ferrer y Rodríguez Zapata, que darán sin duda réplica a nuestros colegas italianos, así como ya sucediera en el Colegio Español de Bolonia en mayo de este año. En especial, desearía destacar el papel protagonista que el magistrado excelentísimo señor don Rafael Gómez Ferrer ha llevado a cabo para que este acto vea la luz de esta forma tan espléndida en este tribunal, al proponer y yo asumir el objetivo de presentar el libro en nuestra sede. Tal como se lee en el preámbulo y prólogo de la primera edición del libro La Constitución española en el 30º aniversario de la Constitución italiana, que corrió a cargo del profesor Fabio Roversi Mónaco, la exigencia primordial de publicar en un brevísimo tiempo las actas del simposio indujo a la Escuela de Perfeccionamiento en Ciencias Administrativas a transcribir las presentaciones realizadas por muchos de los participantes antes incluso de que estos hubieran podido transmitir el texto escrito o revisar el texto consignado. Es decir, esta obra que hoy presentamos fue en su origen
como dirían los italianos, un trabajo un poco apresurado, pero ello se debió sin duda a la vocación de realizar su inminente publicación, pues pretendió ser un producto vital, un producto influyente en las circunstancias en que nació. Recordémoslo, entre cuyos márgenes tomaba forma la redacción definitiva de nuestra Constitución. Este hecho sigue confiriendo hoy como ayer una innegable frescura a muchas de las ponencias recogidas, y para mí uno de los grandes logros de este volumen es precisamente ese carácter. La Constitución española, en el 30º aniversario de la Constitución italiana, como su nombre indica, es una obra que trata de contraponer 30 años de constitucionalismo italiano al incipiente constitucionalismo español. Es un estudio que consideraría bidireccional, referido por el interés contemporáneo de entonces a la naciente Constitución española, pero que deja muchas consideraciones sobre el desarrollo de la experiencia constitucional italiana. En mayo del año 1978, Giulio Andreotti encabezaba el segundo periodo como presidente del Consejo de Ministros y el 9º día de ese mes había resultado asesinado con gran conmoción para todo el país la figura histórica de Aldo Moro. Como la mayor parte de los ponentes italianos recalcan con asiduidad a lo largo de las páginas del libro, el examen del texto español servía para poner de relieve lo que ellos entendían como mejorable en la práctica constitucional de su país. Una y otra vez, autores como los profesores Bergottini o Galeotti señalaron, por usar las palabras de este último, el estado anómalo del funcionamiento de la forma de gobierno del sistema parlamentario, que se atribuye no solo al mecanismo constitucional en sí, sino también a lo que se calificaría como pluripartidismo extremo o el sistema de representación electoral que contribuyó a propiciarlo. Estas reflexiones continúan hoy siendo vigentes en el debate constitucional italiano y han dado pie a sucesivos proyectos de reforma constitucional en la República Italiana. Con estos antecedentes, quisiera participar a todos de unas pocas valoraciones que la lectura del libro me ha deparado, con la esperanza de que sirvan para dar el tono a las intervenciones que sin duda con mayor enjundia seguirán a la mía. Como puede ya rastrearse en las tempranas ponencias que examinamos desde primera hora, se identificó que la Constitución española de 1978 se confeccionaba bajo el influjo de la Constitución italiana de 1947, de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 o de la Constitución francesa de 1958. El diálogo constitucional entre España e Italia se reveló siempre como intenso y duradero. Permítame que subraye ya la repercusión que nuestro primer texto constitucional, la Constitución española de 1812, influyó en el constitucionalismo italiano. Incluso se proclamó con ciertas adaptaciones en el Reino de dos Sicilias a raíz del edicto de 7 de julio de 1820. En el siglo XX, la Constitución española de 1931, la Constitución de la Segunda República, ejerció un ascendente palpable sobre la Constitución italiana de 1947, de igual forma que esta fue objeto de profundo examen por parte de los constituyentes españoles. En particular es de señalar el trasvase de ideas en cuanto al modelo territorial de España e Italia, la influencia que tuvo el Estado integral de la Segunda República Española en el Estado regional italiano, que a su vez se proyectaría sobre el Estado autonómico español. Ese trasfondo explica que, aunque la Constitución italiana se elaborara tras la derrota fascista de 1945 y la española, sin embargo, fuese producto de un admirable periodo de transacción, esperanza y concordia, conocido como la Transición, esta conexión histórica ha sido siempre profunda. Las influencias italianas en nuestra norma fundamental son tan variadas como decisivas. Comparemos, por ejemplo, redacciones como la del artículo 9.2 de la Constitución española, la cláusula de transformación del Estado, con el artículo 3 de la Constitución italiana. Comparemos el artículo 6 de nuestro sistema constitucional referido al pluralismo y a los partidos políticos con el artículo 49 de la Constitución italiana.
o comparemos la regulación del régimen del Real Decreto Ley en el artículo 82 de nuestra Constitución con el régimen de la delegación legislativa establecida por el artículo 77 del correspondiente italiano. Se trata, pues, de tres similitudes elegidas al azar, entre otras muchas, que ponen de manifiesto esa recíproca relación. En el derecho español, las relaciones entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno siguen en mayor medida el modelo alemán. Las técnicas del recurso a la moción de censura constructiva o a la votación de confianza se inspiran en este modelo. El bicameralismo asimétrico por el que nuestro constituyente reguló el sistema de ordenación parlamentaria frente a la singular opción elegida por el constituyente italiano y las especificidades que adoptó en nuestro sistema la monarquía como forma parlamentaria del Estado, diferencian los modelos de otros presidencialismos continentales como el caso italiano. Una de las partes más interesantes de la obra que presentamos radica en su espontaneidad y la resolución con que los distintos participantes en las jornadas hispanoalemanas se lanzan a realizar sobre el desarrollo constitucional que propicia nuestra Carta Magna en el futuro. Déjenme que les ponga un ejemplo significativo. El juez constitucional italiano, Livio Paladin, diagnostica y dice literalmente: no acierto a ver una España en la que algunas partes del territorio nacional se conviertan en comunidades autónomas, mientras que otras no lleguen a serlo, por lo que ya vaticina que finalmente se crearán comunidades autónomas en todo el territorio nacional. Profundizando en esta idea, es digno de mención que mientras que del lado italiano la atención más crítica está animada por el deseo de poner de relieve las mejoras necesarias en su sistema parlamentario, a la hora de evaluar el proyecto de Constitución española, la vista se concentra en el desarrollo del Estado autonómico. Señoras y señores, de entre todos los capítulos de este trabajo confieso una cierta predilección por aquel que recoge el estudio en el que el profesor don Antonio Lapérgola revive las disposiciones encaminadas a crear un tribunal constitucional en España. Dice el profesor Lapérgola: en definitiva, me parece que la cosa más importante es que el Tribunal Constitucional Español consiga producir, en cualquiera de sus competencias, la jurisprudencia moderadora e iluminadora de los valores de la Constitución, lo que debe reconocerse y se ha alcanzado en el caso italiano o en el caso alemán. Me gustaría subrayar que 38 años después de su creación, el Tribunal Constitucional de España sigue perseverando en el empeño de cumplir su mandato de intérprete auténtico de la Carta Magna, bajo el auspicio de los valores y principios que emanan de ella. De igual forma, considero que el diálogo entre España e Italia es un elemento fundamental. Aprovecho para agradecer la presencia en este acto del embajador de la República Italiana, Stefano Sannino. En estas 4 décadas, como dice el profesor Bandelli en uno de sus prólogos al libro, todo ha cambiado en Italia y en España. España e Italia son ahora 2 democracias consolidadas, aliadas en el seno de la Unión Europea y 2 de las grandes potencias económicas de la zona euro. Nuestras relaciones son intensas y compartimos valores y principios. En el ámbito constitucional, desde 1999, los respectivos tribunales de España e Italia se reúnen anualmente junto al de Portugal hasta el año 2017 y desde dicha fecha hemos incorporado también a dichas reuniones al Consejo Constitucional francés. Pese a los desafíos que tenemos que encarar juntos, creo que nuestras normas constitucionales tienen mucho que ofrecer. Si, como dijo el profesor Antonio Lapérgola en el libro, un texto constitucional es el espejo de una democracia al pasar del tiempo, nosotros todavía podemos reconocernos en el espejo de la Constitución española y en el espejo de la Constitución italiana. Por ello, hago votos para que en los años venideros se produzca una próxima reflexión que dé lugar a otra edición de este libro de indudable proyección en el campo del derecho administrativo y constitucional. Muchísimas gracias por su asistencia, por su atención
y mis mejores deseos de difusión de este importante estudio doctrinal. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Fabio Rovescio Mónaco, rector emérito de la Universidad de Bolonia. Presidente, non ho ancora imparato. È un momento, innanzitutto, in cui voglio rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente per l'invito, per quella che è stata ben più che un saluto, ma una serie di considerazioni in cui fra l'altro ha richiamato più volte il nome di Antonio La Pergola, persona a cui fui legatissimo e che molto fece per sostenere la mia carriera universitaria. Mi rivolgo poi ai rappresentanti delle istituzioni, al signor ambasciatore della Repubblica Italiana, agli illustri colleghi dell'università che qui sono, alle signore e ai signori presenti tutti. Ecco, io parlerò poco, vi dico subito, in modo anche per certi profili informale. E vi dico subito che il momento di commozione che ho provato è forte e reale, non soltanto perché mi riporta ad anni passati, e con me certamente alcuni dei presenti in questa sala, ma perché mi viene da pensare ai nostri due paesi, Spagna e Italia, nella seconda metà del XX secolo, e pensare alle analogie, alle differenze, ma anche e soprattutto alla persistenza del legame con la Spagna. A questo punto dovrei dire legame nei secoli, ma mi riferisco agli ultimi 50 anni del Novecento, cui appartengono le nostre corti costituzionali. Legami molto forti sono collegati al Collegio di Spagna, del quale si potrà parlare in altra occasione, ma io affronto rapidamente un tema che si riferisce a momenti decisivi della nostra storia, delle nostre attività, che comunque sono attività di studio, come testimonia quanto è richiamato con tanta cortesia e forse anche con tanta indulgenza il Presidente. Dico indulgenza perché effettivamente decidemmo, facemmo, ma in stretta sintonia tra spagnoli e italiani, con una collaborazione spontanea che in realtà non ho più avuto occasione di vedere negli anni successivi della mia vita accademica. Noi unimmo le nostre forze per parlare, in attesa del responso delle Cortes e del referendum successivo, e unimmo ai costituenti spagnoli gli ultimi componenti della Costituente italiana del 1948. Vennero Terracini, venne Gonnella, non mi ricordo il terzo qual è, ma fu presente. Era un gesto simbolico. Vedendo questo volume voi vedrete
che per iniziativa del professor Vandelli abbiamo inserito la fotografia di Enrico De Nicola che firma la Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948 e in un'altra foto la firma del re Juan Carlos che firma la Costituzione spagnola entrata in vigore nel 1978. Fu un gesto simbolico, fu un gesto che ebbe un significato perché ci fu un effettivo apporto. Dunque un momento di emozione, di ottimismo, di entusiasmo e in verità anche un momento di utopia, come ebbe a dire a Bologna nel 1978 il professor Elías Díaz García. Era giusto essere ottimisti, teniamoci. Era giusto operare con entusiasmo per i componenti di entrambe le nazioni, che fra l'altro erano da tempo in stretto collegamento fra loro, per tanti motivi accademici e culturali. Periodo straordinario, quello degli anni 70 e 80, che abbiamo voluto in qualche modo onorare ristampando il volume che facemmo assieme nel 1978. E questo è il momento buono perché si trattava del 40° anniversario. E quello che noi abbiamo fatto a Salamanca in occasione del 800 anni della creazione dell'Università di Salamanca fu arricchito da un intervento che io feci per onorare nello stesso tempo il 40° anno della Costituzione spagnola. Ma c'è di più e vogliate scusarmi se parlo di avvenimenti che per un verso o per l'altro coinvolgono anche la mia persona, ma io quello ho potuto vedere, quello ho potuto fare e quello conosco al meglio, credo. In quell'occasione celebrammo anche a Salamanca sempre, per la prima volta in Spagna, il 30° anno della Magna Carta Universitatum, che fu un altro grande importante frutto di quella stagione. La presenza degli spagnoli fu una presenza fortissima in occasione del centenario, non soltanto per la laurea honoris causa che fu data al re Juan Carlos, ma anche perché ci fu veramente un arrivo auspicato e effettivamente avvenuto di moltissimi colleghi dalla Spagna. Praticamente tutte le università spagnole importanti firmarono la Magna Carta, che poi successivamente è stata firmata anche da altri soggetti. Vorrei che questo punto non fosse sottovalutato, perché non ci sarà più, io credo, un momento di unità così forte come quello che ci fu nel 1988, perché i rettori che firmarono nella stessa giornata furono 436, nella stessa giornata. E i principi contenuti nella Magna Carta Universitatum sono stati alla base di alcune legislazioni e in ogni caso sono stati alla base di quello che si chiama Bologna Process, perché quando ancora a Bologna 29 rettori dell'Europa firmarono un rapporto che ha cambiato moltissime cose, non sempre in bene forse,
ma certamente ha dato uno scossone molto forte all'università, nel senso migliore, per migliorarne l'organizzazione e per cercare di risolvere i problemi. La riuscita di queste iniziative è stata certamente turbata da periodi difficili in generale nel mondo e in Europa, però alcuni risultati furono raggiunti. Ora, il grande e immediato successo della Spagna in Europa, nell'Unione Europea, nel mondo, ha rappresentato per me qualcosa di veramente singolare, perché un buon pezzo di vita l'avevo vissuto, avevo visto tante cose, ma quello che è riuscita a fare la Spagna dopo l'entrata in vigore della Costituzione, quello che ha fatto e che fa, dovete pensare sempre che chi gira il mondo o lo ha girato, come nel mio caso, è in grado di fare della comparazione. Quello che è stato fatto è straordinario veramente. E mi viene da dire che il rapporto costruito nel corso dei secoli attraverso il Collegio di Spagna, attraverso i Bolognos, tra Italia e Spagna, è un qualche cosa che comunque ha lasciato una traccia, un segno che, nei limiti in cui le cose umane lo sono, io credo sia indelebile. La Spagna, con i problemi che tutte le nazioni hanno, ma con una Costituzione che ha volato alto. L'Italia ha fatto una Costituzione di grande spessore, di grande qualità dal punto di vista della tecnica giuridica. I problemi dell'attuazione che ci lasciano veramente, credo che i miei colleghi siano d'accordo, talvolta perplessi per i ritardi con i quali i governi che si sono succeduti in Italia hanno dato attenzione alle norme costituzionali. Perché dico questo? Perché è chiaro che il legame Spagna-Italia rileva anche sotto il profilo delle difficoltà che entrambi i paesi vengono a dover affrontare. E qui, se mi permettete, io lascio un pochettino il discorso giuridico, che per la parte strettamente attinente alla Costituzione affrontato nella ristampa, anzi nella riedizione, il professor Vandelli, che tratterà per altri profili il professor De Rotini, per dirvi che trovo una forte difficoltà a gestire le attività di insegnamento, che ormai sono ridotte al minimo per me, sono in pensione da tempo, e le attività intellettuali alle quali comunque mi dedico, perché noi ci troviamo di fronte ad una situazione prodotta dalla globalizzazione, che è un'espressione magica da evitare, taumaturgica, nella sua attuazione un'espressione priva di anima, perché solo il sentiero dell'economia e il sentiero della ricchezza, dello sviluppo della ricchezza, è stato quello percorso.
E questo è un problema che investe il futuro anche delle nostre università. Nelle università si fa ricerca in modo importante. Le università spagnole hanno ruoli di primo piano anche nelle discipline scientifico-tecnologiche. Bene, il trasferimento delle attività e risultati delle ricerche all'industria, che è essenziale, richiede una maggiore attenzione. Io non credo che i paesi europei lo facciano. Comunque sicuramente non lo fa in Italia. Mi sveltisco. E quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione per la quale i poveri diventano sempre più poveri singoli, ma molto spesso in nome di che cosa? Della tecnologia e del benessere esteriore che ne discende. Perché faccio questo ragionamento con riferimento a norme costituzionali? Perché vi sono norme della Costituzione italiana e di quella spagnola, dal quale emerge che, con chiarezza, che l'obiettivo è quello del progredire della società nel suo complesso. Ma lo sviluppo delle istituzioni e il mantenimento del rapporto agli uomini, così come il loro sapere, non può essere delegato a strumenti tecnologici che continuano a moltiplicarsi generando povertà spirituale, culturale, spesso di vita. Questo le due nostre Costituzioni sostanzialmente lo condannano, ma la linea dell'opulenza fino a se stessa prevale spesso. Occorre trovare i rimedi. Le Corti Costituzionali possono, a mio parere, operare in modo incisivo, così come operarono in modo incisivo nel caso dell'Italia, quando dettero un'interpretazione corretta agli articoli 2 e 3 della Costituzione e 5 della Costituzione sulle autonomie, sul principio di uguaglianza e così via. Questa esigenza di assicurare che lo sviluppo proceda con armonia e con consapevolezza, la consapevolezza dei nostri doveri verso la vita, è un punto fondamentale. Vedete, io mi sono forse dilungato troppo e ho superato i limiti di tempo. Volevo semplicemente fare un esempio. Ne avevo 3, ma ne farò uno solo. Affermato che guaia a chi pensa di fermare la ricerca, che deve essere finanziata. Lei è lasciata libera, sia chiaro. Sottolineo il caso della salute, diritto costituzionale, diritto alla salute, che è cosa impossibile da definire poi, e nello stesso tempo uno sviluppo incredibile che tutti riusciamo a cogliere, chi è tecnico con chiarezza, chi è meno tecnico come posso essere io lo sente epidermicamente. Un sviluppo talmente rapido e talmente devastante sotto certi profili, perché non sempre sostituisce cose buone a quelle che lo erano, ma cose cattive, ma che comunque porta a rendere sempre più costosi e non accessibili gli interventi a favore di tutti gli uomini, di tutte le donne di un paese. Abbiamo realizzato, costituito in Bologna, un festival della scienza medica che arriva l'anno prossimo al suo quinto festival. Concludo. Il titolo del primo festival era La vita lunga, e abbiamo proseguito lungo quel filone, chiamando ogni volta, abbiamo sempre avuto almeno 3 o 4 premi Nobel
a parlare dei temi trattati. Ebbene, la longevità, l'allungamento della speranza di vita è una cosa da sviluppare continuativamente a tutti i costi, oppure non deve essere inquadrata in un contesto più ampio, in un contesto dove contano anche le altre cose, il futuro dei figli, prima ancora forse la nascita di altri figli, il futuro dei figli, e comunque quello che rappresentano le strutture che derivano dalla esistenza di nuove forze, cosa che in Italia per esempio non avviene. Concludo qui, caro Presidente, chiedo scusa perché ho parlato un po' troppo di altre cose, volevo concludere con altri, ma chissà che non lo faccio in altre occasioni. Grazie. Tiene la palabra don Giuseppe de Vergottini, profesor emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Bolonia. Excelentísimo Presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimos magistrados del Tribunal Constitucional, señor embajador de la República Italiana, queridas y queridos colegas, considero que es en este momento histórico en el que algunos hablan de crisis del constitucionalismo, es oportuna una reflexión acerca de la importancia de los trabajos de las Cortes Constituyentes de 1968. Y comienzo con una pregunta. ¿Qué interés ha suscitado en Italia el proceso constituyente español y cuál fue la valorización de la correspondiente Constitución? Esta pregunta es completamente comprensible y ha cobrado actualidad también en Italia a causa de la proximidad entre la celebración del 40 aniversario de la Constitución española y del 70 aniversario de la italiana. Por eso, los constitucionalistas nos vemos inducidos a establecer comparaciones acerca de la satisfacción o insatisfacción de las soluciones de los constituyentes de los dos países mediterráneos que han elegido en los decenios transcurridos. Pero quisiera subrayar que los debates a los que estamos asistiendo en este periodo en Italia no han aparecido solo por una especie de sugestión derivada de las fechas 1948 y 1978. En realidad, las razones de esta tensión son para nosotros particularmente profundas y remontan a las raíces históricas y culturales de un pasado común. Un pasado que ha estado recordado de nuestro presidente, un pasado que indica la existencia de significativos condicionamientos e influencias también entre los dos ordenamientos constitucionales. Un punto de referencia que me parece inevitable subrayar lo ofrece la Constitución de Cádiz de 1812, ya recordada, que tuvo en Italia gran influencia en el periodo inicial del Risorgimento nacional. Era la Constitución que los patriotas querían que se adoptara por los estados italianos y que fue introducida de manera precaria en el Reino de dos Sicilias, en Nápoles, en enero 1821 y en Turín en el marzo de 1821. Establecía el reconocimiento de los derechos, la monarquía garante de la nación, la separación de los poderes, garantías jurisdiccionales, instituciones todas que habrían caracterizado una fase de resurgimiento influida por lo que fue llamado el mito español. Más tarde, en el siglo transcurrido, la regulación de las autonomías que realizó la Constitución de la República, el Estado integral, fue tenida en cuenta por la Asamblea Constituyente italiana. Por otra parte, es también sabido que la Constitución italiana del 48 fue una de las constituciones tenidas en cuenta por las Cortes Constituyentes. De costumbre se recuerda el artículo 3 de la igualdad sustancial en Italia, el artículo 9 de la Constitución española, pero añadiría las comisiones parlamentarias
con competencia legislativa, la regulación de la delegación legislativa, los decretos leyes, y por otra parte el Consejo General del Poder Judicial. Como nos ha recordado el profesor Versi-Mónaco, en el mayo de 1978 el mundo académico italiano se reunió para un primer examen del trabajo constituyente que se estaba desarrollando en España. Este libro era testimonio de este proceso. Algunos de los mayores expertos del derecho público italiano y español se encontraron en una serie de intervenciones que todavía hoy vale la pena de leer y comentar. Y diría que lembrar algunos nombres, pero, por ejemplo, yo recuerdo sobre todo Pablo Lucas Verdú, Pedro de Vega, Lorenzo Martínez Tortiglio, Ramón Martín Mateo, Elías Díaz García, Julián Santamaría, e della parte italiana Aldo Sandulli, Sergio Galeotti, Livo Paladino, Antonio Lapergola, Francesco Galgano, Pietro Recigno y muchos otros que presentaron en aquella ocasión sus ponencias. Como fue ya recordado, también el presidente de la Asamblea Constituyente Italiana, Terracini, participó en trabajos de este encuentro. La iniciativa fue la primera de otras muchas que se desarrollaron posteriormente. El evento boloñés maturaba en un clima tradicional de fructífera colaboración entre la Universidad de Bologna y el Real Colegio de San Clemente, una extraordinaria institución en la que, como recordaba en aquella ocasión Lucas Verdú, los juristas españoles, a través de la doctrina constitucionalista italiana, habían mantenido el contacto con las doctrinas del Estado democrático de derecho en el periodo del aislamiento cultural del régimen franquista. En aquel 1988 los participantes en el debate no podían sino realizar comparaciones históricas en cuanto al uso del poder constituyente en Italia y en España. Ambas constituciones tenían a la espalda la experiencia autoritaria, pero el aspecto temporal, 30 años de distancia, suponían profundas diferencias. La Italia de los años 40 del siglo pasado era un país derrotado y duramente condicionado por el Tratado de Paz, en el que la superación del Estado autoritario hacía dirigir la mirada a las constituciones democráticas entonces destacadas, que habían fracasado frente a la oleada de los instrumentos constitucionales de los regímenes autoritarios del periodo de entreguerras, la de Weimar, la española del 31, pero también a las soluciones constitucionales precedentes de antigua planta. También la Constitución soviética tenía influencia en algunos de los constituyentes, pero sobre todo se miraba a la perspectiva abierta por el ordenamiento de Naciones Unidas con una óptica de integración europea. La España de las Cortes Constituyentes, tras concluir la última experiencia autoritaria representada por el nuevo Estado portugués, caminaba hacia la recuperación negociada del franquismo, desplegando una transición consensuada, equilibrada con parcial continuidad del pasado. Pero tenía a disposición como modelos a valorar un cierto número de constituciones democráticas de éxito, entre ellas la italiana, y el realizamiento en las instituciones comunitarias europeas. En los años 40, Italia, después de haber cancelado la institución monárquica, estaba en la búsqueda de una renovación global y lo hacía mezclando los principios clásicos del constitucionalismo liberal con la apertura al Estado social católico y a los principios del socialismo democrático y también del autoritario soviético que se había implantado en la vecina Yugoslavia. La España de los años 70 debía recuperar el tiempo perdido mirando a las constituciones de los países democráticos liberales y a los tratados europeos y hacer opciones estratégicas particularmente complejas, entre otras cosas, para satisfacer las demandas de las realidades territoriales con fuerte vocación autonomista, teniendo a disposición la experiencia regional italiana. Una última pregunta. ¿Cómo podemos valorar la experiencia de la Constitución del 78 en el marco europeo e internacional? Creo poder decir que las opciones de los constituyentes españoles han demostrado ser satisfactorias en lo relativo al régimen de los derechos, al sistema de garantías, con las particularidades del juicio de amparo y las posibilidades de intervención del defensor del pueblo. También la forma de gobierno ha tenido un rendimiento apreciable. Las situaciones críticas en España como en Italia
parecen reconducibles a una lógica de actuación dinámica y necesariamente evolutiva, tal vez involutiva del texto constitucional. La parte más problemática ha resultado ser relativa a las autonomías políticas territoriales, confirmando las dudas y las críticas que las sesiones de Bolonia habían planteado Aldo Sandulli, Pedro de Vega y Martín Mateo. Debo concluir intentando de resumir mi valoración de las constituciones italiana y española, que de manifestar un juicio positivo y optimista respecto a las mismas. La actual supuesta crisis de la democracia representativa se debe atribuir más a la incapacidad de la clase política a ejercer su función que a los defectos de las instituciones tal que como vienen reguladas en los textos constitucionales. Con estas consideraciones termino mi intervención. Espero de haber permanecido en los términos que me dieron de 10 minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Luciano Bandelli, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Bolonia. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo embajador de Italia, excelentísimos presidentes y magistrados eméritos, colegas, amigas y amigos, con gran emoción tomo la palabra en este acto, en esta sede tan prestigiada y autorizada. Un acto que creo constituye una ocasión de reflexión ulterior, de reflexión común sobre los itinerarios recorridos, sobre los resultados alcanzados y lo que queda para hacer y lo que queda que hacer para la actuación de nuestras constituciones. Dos constituciones que tienen mucho en común en el espíritu, en los valores, en los contenidos, en coincidencias temporales. La fase en que se celebró esta iniciativa, este acto del 78, fue una fase de extraordinario interés y emoción. Fue justamente en este año que yo tuve la suerte y la ocasión de seguir los trabajos de las Cortes Constituyentes, de seguir el nacimiento de una democracia, de seguir la elaboración de una constitución. Y son ocasiones que no pasan a menudo en la vida. No han sido siempre fáciles estos 70 años de vida de la Constitución italiana. No han sido siempre fáciles estos 40 años de vida de la Constitución española. Sin embargo, en el desarrollo de las dos de sus constituciones, gracias a sus constituciones, los dos países han alcanzado resultados importantes, de gran alcance. Justamente durante estos días se celebran los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se celebran en un marco global problemático, en el cual, sin embargo, creo que podemos decir con un cierto orgullo que nuestras democracias, nuestras constituciones, hayan constituido importantes ejemplos de protección y garantía de los derechos.
Al mismo tiempo, los dos países gozan de instituciones democráticas sólidas, disponen de garantías constitucionales del nivel más alto, empezando justamente por las jurisdicciones constitucionales. El diálogo entre las dos constituciones presenta una larga historia, una historia que en particular podemos rastrear a los años 30 y al interés que la Constitución de 9 de diciembre de 1931 suscitó en la doctrina jurídica italiana. Testimonio de este interés son los estudios que un autorizado profesor italiano, Gaspare Ambrosini, dedicó a la Constitución de la Segunda República ya al inicio de los años 30, especialmente en el tema de las autonomías, empezando justamente el estudio del planteamiento de la Segunda República. Ambrosini teorizó la formulación de un nuevo modelo de Estado, el Estado regional, rechazando como soluciones apropiadas para Italia, por un lado el modelo federal, por el otro el unitario, caracterizado por una desconcentración burocrática o, a lo mejor, por una descentralización autárquica. Entre estos dos tradicionales modelos se casaba el nuevo, un Estado caracterizado por autonomías regionales de alcance constitucional, dotados de poderes legislativos, en condiciones de dar al ordenamiento una inédita flexibilidad, una elasticidad capaz de abordar las complejas y variadas exigencias de los distintos territorios. Pero Ambrosini no fue solo el teórico del Estado regional, porque luego fue un importante miembro y ponente de la en la Asamblea Constituyente sobre la reforma constitucional, sobre la reforma regional, y su planteamiento básico fue aceptado por el Pleno. Por otro lado, la atención de los constituyentes italianos a la Constitución española de 31 no se limitó a las autonomías. Emblemáticamente, el ministro para la Constituyente y vicepresidente del gobierno, Pietro Nenni, una de las figuras más destacadas del periodo, y su jefe de gabinete, un maestro del derecho, Massimo Severo Giannini, quisieron poner a disposición de los constituyentes las fuentes y los documentos que consideraban básicos puntos de referencia, entre los cuales, por cierto, en primer lugar quisieron publicar el texto de la Constitución española de 31. En este contexto y con estos precedentes se enmarca el volumen del cual hablamos hoy. Una ocasión especial de debate y diálogo entre académicos y diputados que estaban escribiendo una constitución nueva con constituyentes que habían cumplido esta misión 30 años antes. Un diálogo entre la ilusión de dar forma a una nueva constitución y la valoración de una experiencia en sus perfiles positivos y en sus perfiles negativos, en sus fallos, de una aplicación de unos decenios. Las soluciones adoptadas en los dos países presentan unos perfiles distintos y muchas afinidades, en mi opinión.
básica, en mi opinión, es lo que se ha recordado, lo ha recordado en su introducción el propio presidente, el paralelismo entre la que llamamos la eguaglianza sostanziale, el artículo 3.2 de la Constitución italiana y el artículo 9.2 de la Constitución española. Creo que perdone Presidente el tiempo, creo que la Constitución, se dice, es un espíritu, instituciones, práctica. Creo que esta última haya marcado indudables éxitos, pero al mismo tiempo fallos y deficiencias. Que las instituciones en unos supuestos puedan exigir alguna corrección y adecuación, pero creo que el espíritu siga siendo, a través de los años, a pesar del cambio del marco social, económico, internacional, tecnológico, de extraordinaria validez y actualidad. Horizonte utópico para una Constitución, dijo Elías Díaz, como se ha recordado, es una necesidad, un horizonte que hay que seguir persiguiendo sin triunfalismos, sin ilusiones enfáticas, como se solicitaba en el diálogo del Congreso del 78. Y esta es una incitación, creo, que sigue siendo actual para los que tienen responsabilidades institucionales, para todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Bandelli. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Rafael Gómez Ferrer, magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, embajador excelentísimo de Italia, señoras y señores. La presentación del libro siempre es un motivo de celebración, pero lo es especialmente como sucede en este caso, incorpora un valor esencial en la vida, que es la amistad y el deseo de colaboración. Porque no hay que olvidar que este libro es la transcripción de un congreso que fue convocado en 1978, en mayo de 1978, cuando se estaba ya deliberando sobre la Constitución española, en un momento absolutamente delicado para nuestro país, por iniciativa del profesor Robert Simónaco, director entonces de la Escuela de Perfeccionamiento de Ciencias Administrativas, y que dio lugar a la intervención de muy destacados juristas italianos y españoles, preocupados no tanto por el 30º aniversario de la Constitución italiana, como por contribuir a aclarar, a ayudar a España en esta fase constituyente. Por eso el libro se publicó con una rapidez extraordinaria, prácticamente sin corregir pruebas, y por eso en la presentación del libro el profesor Roversi dijo que el objeto era ofrecerlo a la lectura, el objeto de esta rapidez, con la esperanza de que pudiera representar un instrumento útil de comprensión y valoración antes de que finalizara el procedimiento de aprobación de la Constitución española. Esta colaboración que realmente se ha venido efectuando entre Italia y España desde 1364 a través de la multisecular ya institución que es el Colegio de España, se produce en congresos bienales que estamos celebrando los profesores italianos y españoles desde hace muchos años, y se produjo también al comienzo de la Constitución. Cuando se creó el Tribunal Constitucional, los magistrados nombrados tuvimos unos meses antes de la Constitución para efectuar estudios, evaluar posibles problemas, formas de actuación, y fuimos recibidos por los tribunales constitucionales de Italia, de Austria y de Alemania.
La delegación que vino a Italia estaba constituida por el profesor Francisco Rubio Llorente, el profesor Díez Picazo y por mí mismo, y tuvimos reuniones de trabajo en Roma en la que el profesor La Pérgola hizo unas intervenciones muy realistas, como luego tuvimos ocasión de comprobar, pero en general ya se señaló que los conflictos de competencias iba a ser un tema clave en el futuro estado de las autonomías. Y debo decir también que en esta visita tuvimos el honor de que nos recibiera el profesor Pertini, que estaba perfectamente enterado de los problemas que sucedían en España y que quiso mostrarnos su solidaridad y el apoyo de Italia a España en esa difícil coyuntura. El libro se compone de 3 partes y convencionalmente los ponentes españoles, todos ellos antiguos alumnos del Colegio de España o colegiales, vamos a dedicarnos a una parte del libro y a mí me corresponde hablar de las autonomías o del estado de las autonomías. ¿Qué decía este libro que ahora se presenta sobre el estado de las autonomías? ¿Qué se preveía? Realmente, cuando se lee el libro, se da uno cuenta de lo que se planteaba. Había un problema esencial. ¿Cuál era la regulación? ¿Dónde estaba la regulación del estado de las autonomías? Porque no había regulación del estado de las autonomías. ¿Qué es lo que había? No se sabía qué autonomías se iban a constituir, no se sabía qué competencias iban a asumir, no se sabía si iba a haber autonomías en toda España o en una parte de España. Realmente no se sabía nada. Y entonces eso explica el parecer del profesor Pedro de Vega, al que se han referido anteriormente, diciendo que no existía consenso, que el único consenso que existía era en deferir al legislador la solución de los futuros problemas que se iban a plantear. Bien, esta era una de las opiniones, la opinión, digamos, más negativa. Pero había opiniones más positivas, y había mucho más positivas. Livio Paladín, juez constitucional en aquel momento, puso de relieve que la rigidez de la Constitución italiana no había dado lugar a un funcionamiento positivo, que la Constitución española, con una gran diversidad de fuerzas políticas que tenían que llegar a un consenso, ofrecía un extraordinario grado de flexibilidad, con lo cual probablemente todas las fuerzas sentirían más a gusto dando el consenso e intentando luego en el desarrollo de la Constitución llegar a resultados que estaban todavía en nebulosa en la propia Constitución. Bien, esto lo defendió el Paladín. El profesor Tamames dijo también que esa desigualdad en España no existía, la pretendida desigualdad entre regiones, que la Constitución tenía como positivo el principio de igualdad. El profesor Vandelli hizo un estudio completo del estado de las autonomías en la propia Constitución y con estas dos opiniones realmente contrapuestas, lo cierto es que el libro globalmente se mostraba más partidario que contrario al nuevo sistema constitucional español, pero también ponían de manifiesto los problemas que podría plantear su funcionamiento. Han pasado 40 años y en este momento tenemos la suerte de que se haya podido hacer una segunda edición del libro, que el prefacio le haya podido hacer el profesor Robert Simónaco y que haya puesto de manifiesto que no solamente hay que hacer celebraciones, que también hay que ver cuáles han sido los errores, los retrasos, porque solamente reflexionando sobre los errores y los retrasos podrán encontrarse las causas y también luego los remedios para poner fin a estos problemas que se plantean. Y por su parte, el profesor Vandelli también ha estudiado en su introducción la situación actual, los problemas, las instituciones, y pone de manifiesto que los valores que están en las constituciones, que hay que perseguir el valor de utopía que entonces estaba presente en las constituciones, siendo consciente naturalmente de que hay que actuar con prudencia y con razonamientos útiles y apropiados para la situación que en este momento delicada que el Estado de las Autonomías está presentando en España. Bien, esta segunda edición nos pone en el presente, pero nos invita a reflexionar sobre el futuro. ¿Cuáles son exactamente, qué ha pasado con ese Estado de las Autonomías en nebulosa, que no se sabía ni lo que era, ni a dónde conducía, ni qué podía pasar? ¿Cómo se han resuelto los problemas? ¿Qué problemas tenemos ahora de cara al futuro? Pues bien, yo, dentro del tiempo de que dispongo, voy a procurar hacer unas reflexiones sobre esta cuestión en unos minutos, porque realmente me limito a apuntar 5 puntos esenciales. El primero es qué sucedió en el momento constituyente español. Si se ve la deliberación sobre el artículo 2 de la Constitución, todo era absolutamente problemático. No se sabía si había que hablar o no sobre la nación española, si había que incorporar las nacionalidades o no había que incorporarlas, si había que hablar del Estado plurinacional,
Es decir, todo era una fuente de problemas y se llegó a un consenso difícil, mínimo, en el artículo 2, destacando por una parte la indisoluble unidad de la nación española y el reconocimiento a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Pero había y hay muchos elementos nacionalistas en la Constitución. Por ejemplo, los 2 niveles de competencia, consideraciones de carácter cultural, de enseñanza, de 2 niveles de competencias, que era lo que estaba en la literatura catalana de finales del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX, y algo muy esencial, muy importante desde ese punto de vista, que los estatutos no se podían modificar sino a través del procedimiento establecido en los mismos, lo cual, y aprobados mediante ley orgánica, tal como viene en la Constitución. Con lo cual, lo que resultaba es que el Estado se había atado las manos para poder modificar los estatutos de autonomía. El estatuto de autonomía era un sitio o una medida donde solo se podía ganar y donde nunca se podía perder. Esta era una cuestión que estaba y está sobre la mesa en estos momentos. Segundo punto del que quiero tratar. Se había hablado en el libro, efectivamente, de que no había una regulación del Estado de las autonomías. Podía haber salido un disparate monumental. Imaginemos que se hubieran constituido 13 comunidades, o 12 o 5, con distintas competencias, o 17 cada una con competencias sobre distintas materias y con distintos niveles. Hubiera sido algo ingobernable, ¿no? ¿Cómo se llegó a esa situación? Y si se lee el título 8, no había quien interpretara todo el sistema de fuentes. Aquello el profesor Nieto dijo, esto no puede funcionar. Y meses más tarde dijo, esto está funcionando gracias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, ahí el Tribunal Constitucional fue clave para ordenar el título 8, pero algo más que quiero destacar porque va a ser un continuo en esta breve exposición. Fue clave el que los partidos políticos se pusieron de acuerdo para desarrollar el Estado de las autonomías. Y así tuvimos una primera oleada de estatutos que gracias a un acuerdo de 1981, todos los estatutos que se aprobaron venían a decir prácticamente lo mismo. Y luego tuvimos una segunda oleada cuando habían pasado 5 años y los estatutos y las comunidades de segundo nivel podían ser de primer nivel, en que también se pusieron de acuerdo los 2 partidos. Primero eran UCD y PSOE, segundo eran PP y PSOE. Se pusieron de acuerdo. Y los segundos estatutos, que primero se estableció en una ley orgánica, transferencias y luego los estatutos, fueron prácticamente copia unos de los otros. Yo recuerdo una vez que en una reunión un profesor brasileño dijo, pero si no dicen lo mismo. Digo, dicen lo mismo con distintas palabras. Ese es uno de los trabajos que tiene el Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que destaco esta situación, actuación del Tribunal Constitucional y acuerdo de los partidos políticos, porque este es una de las constantes fuentes de preocupación en nuestro Estado, el acuerdo o el desacuerdo de los partidos políticos. Tercera cuestión, ¿qué habíamos salvado con esto? Que el funcionamiento del principio dispositivo, que podía haber producido un desastre, no condujo a un desastre gracias a ese acuerdo entre los partidos políticos y además produjo otra situación que iba a ser conflictiva a continuación, porque cuando se produce la segunda oleada de estatutos, los de segundo nivel han igualado a los del primer nivel. Es decir, a Cataluña, no al País Vasco por su singularidad. Bien, el Galicia no era conflictiva. ¿Qué sucede en ese momento? Hay aquí una fase de inflexión muy importante, que se produce en el año 2006. En el año 2006, el Gobierno le pide al Consejo de Estado un dictamen sobre determinados puntos de modificación posible de la Constitución y le dice algo más, que, en fin, que extienda el dictamen a aquellos extremos que considere de interés y que estén relacionados con esos puntos. El Consejo de Estado dice lo siguiente: estamos llegando al final del principio dispositivo. Hay estatutos que ya han asumido todas las competencias que podían asumir. Hay estatutos que están al borde de asumir todas las competencias. Y por lo tanto, lo que habría que hacer por el momento es volver a establecer el recurso previo de inconstitucionalidad, de forma que no se esperara a promulgar un estatuto y que luego el Tribunal Constitucional viera si era constitucional o no, sino que antes de que se publicara el estatuto hubiera un juicio por parte, o pudiera haberlo, del Tribunal Constitucional en relación con las dudas que se plantearan. Bien, este es un momento de inflexión importante, porque también el profesor García Enterría puso de manifiesto que se estaba llegando a un extremo en que se estaba agotando el principio dispositivo, que los nuevos estatutos que aprobaran iban a ser problemáticos desde el punto de vista constitucional. Bien, esto no eran profecías, eran observaciones de la realidad, pero muy pronto se vería en el futuro que eran completamente acertadas y que fue realmente bastante desastroso el que no se siguieran estos consejos. ¿Por qué? Pues porque en el año 2006 se produce el Estatuto de Cataluña. Y aquí se produce otra situación muy importante, pero en fin, se produce el Estatuto de Cataluña, se recurre al Estatuto de Cataluña,
no existe el recurso previo de inconstitucionalidad, se efectúa el referéndum y después hay unos recursos y el Tribunal Constitucional realmente declaró la inconstitucionalidad de muy pocos preceptos, hizo una interpretación, una sentencia interpretativa de todos los demás, de muchos de ellos, y por lo tanto, en apariencia, no era una sentencia llamativa que podía crear grandes alarmas. Pero ¿qué había sucedido desde el punto de vista político? Dos cosas muy importantes. Primera, que los dos partidos mayoritarios habían roto sus relaciones. Uno había apoyado el estatuto y el otro había recurrido al estatuto. Y segundo, que la sentencia del Tribunal Constitucional se había producido después del referéndum, con lo cual se pudo decir que el Constitucional se había opuesto al pueblo de Cataluña. Ese incendio político, unido a la crisis económica, ha desencadenado toda la situación posterior, pero repito que la situación existía desde el primer momento. La mejor prueba es que un ponente constitucional escribió un libro en el año 1985 que trataba precisamente sobre esta cuestión y que se denominaba, de una forma verdaderamente muy descriptiva, autonomías, autodeterminación, federalismo, es decir, que en ese título recogía todos los problemas que estaban planteados en el primer momento y que se iban a volver a plantear a continuación. Por lo tanto, hay un continuo de problemas, pero ¿cuáles han sido las soluciones a esos problemas? Vamos a ver las constantes que han provocado esa solución. Cuando ha habido acuerdo entre los partidos mayoritarios, se han encauzado las soluciones. Cuando se han dedicado a reñir, se ha ofrecido un campo fantástico para las otras formas de pensamiento, para que avanzaran por un desierto, porque no había oposición para conseguir los objetivos que pretendían. Bien, esto es un elemento que nos debe permitir reflexionar, porque ¿cuándo se vuelve al acuerdo de los partidos? Con el 155. ¿Cuánto duró ese acuerdo? Poquísimo. Es decir, este es un elemento de reflexión importante, ¿no? ¿En qué situación estamos en este momento? Bien, en este momento existe una comisión creada que se denomina en el Congreso Evaluación y Modernización del Estado Territorial. Evaluación y modernización. Esa comisión está bloqueada. Está bloqueada porque hay partidos que serían de los que teóricamente estarían en situación de hacer algo positivo, se retiran de la comisión, otros no van. Pero lo que tenemos que hacer es ver cómo puede seguir la situación. Lo que no se puede es intentar apagar un incendio echándole gasolina al incendio, es decir, dando nuevas concesiones. Lo que tenemos que ver es qué tiene que hacer España, cuál es el interés nacional, para, dentro de ese interés nacional, encajar y solucionar el problema. Y para eso lo primero que hay que hacer es hacer una política positiva, no una política de concesión o no concesión. Y para eso hay que ponerse de acuerdo todos los partidos políticos, porque cuando han estado de acuerdo el sistema ha funcionado. Y esto no lo digo yo, lo dijo Sandulli, lo dijo en este libro. Por eso es muy importante este libro, que fue también, podríamos decir, una especie de profecía. Es decir, el momento en que haya una disfunción entre funcionamiento de la sociedad, un apartamiento de la Constitución, si se quiere volver a la misma, tienen que actuar las fuerzas sociales. Y en España en este momento ya están actuando las fuerzas sociales. Y los partidos políticos van a tener que enterarse de que las fuerzas sociales están actuando y supongo que van a tener que ponerse de acuerdo. ¿Pero para qué? Para hacer un programa positivo. Un programa positivo. ¿Qué problemas hay? ¿Qué problemas hay que estudiar? ¿Qué problemas hay que hablar? Y en ese diálogo tienen que estar todos los partidos, pero debe haber algunos que sepan en positivo cuáles son, que estudien, porque ahora mismo los únicos que han estudiado son los separatistas, ¿no? Que estudien cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Bien, entonces, para esta finalidad, repito, lo que hay que hacer es un programa en positivo y hay que ver qué problemas son los reales, no problemas laterales que pueden interesar más o menos a alguien, pero que no son los verdaderos problemas del país. Y esos problemas, que son los del país, que son los que hay que estudiar, que son los que hay que proveer soluciones, hay que proponerlas, esos problemas ya todo el mundo sabe cuáles son. Hay algunos que son evidentes, hay otros que tendrán que ponerse de manifiesto y muchos más que tendrán que actuar y estudiar los políticos, que son en verdad los que tienen que dar soluciones a los problemas políticos. Pero lo cierto es que hay unos problemas que ahora mismo no basta leer la prensa, es que saltan a la vista, ¿no? Es lógico que haya presidentes de las autonomías que son representantes ordinarios del Estado y que quieren destruir el Estado. Eso es lógico. Es lógico que en este momento los problemas de seguridad no estén, cuando tenemos la Constitución que establece la competencia exclusiva del Estado. Ese es un problema del que hay que hablar. Y a lo mejor hay que cambiar la Constitución y a lo mejor simplemente hay que aplicarla.
pero ese es un problema que está ahí. Y el problema de la enseñanza, la alta inspección no ha funcionado nunca. El Estado nunca ha ejercitado sus competencias. Bueno, ese es otro gran problema. ¿Y qué problema más tenemos? Y el problema de las emisoras públicas, de televisión o de radio, ¿dónde está la neutralidad, la objetividad? ¿Dónde está el Estado, que tiene competencias en esa materia? Todos estos problemas son problemas que habrá que estudiar, pero hay que estudiarlos en positivo. Y algo más, ¿en qué situación está el Estado de las autonomías? Pero si el principio dispositivo está completamente agotado, lo que hay es que cerrar el sistema, porque ahora vienen nuevos estatutos, ya ha salido alguno de ellos, ¿no? ¿Y cómo se cierra el sistema? Este es el gran problema, porque el propio Consejo de Estado apuntó hacia ahí, dijo que todavía quedaría el artículo 150 para hacer transferencias, pero lo cierto es que no se ofreció una solución a esta cuestión. Pero es que el problema ya lo tenemos planteado. Está planteado con el problema de los aforamientos. Ese es un problema actual. No digo que sea muy importante, a mí me parece que los importantes son otros, ¿no? Pero ese es un problema actual. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se van a reflejar o solo se van a regular los aforamientos de los diputados y senadores y los aforamientos de las comunidades autónomas? ¿Hay algo que hacer? ¿Eso significa modificar los estatutos? ¿Lo puede hacer el Estado? Ese es un problema que parece lateral, pero que está planteado en este momento y que se va a plantear con carácter general. Entonces, ¿cómo se cierran todas las autonomías? Pues bien, hay que pensar fórmulas. A mí, por ejemplo, se me ocurre, y ya he escrito en reciente artículos sobre esa cuestión, a mí se me ocurre que lo que hay que hacer es incorporar la técnica europea de la prevalencia y el desplazamiento. Es decir, si la Constitución tiene un rango jerárquico superior, y eso lo ha dicho muy claramente el Tribunal Constitucional en la sentencia de 2010, si tiene un rango superior, bueno, pues vamos a ser consecuentes, vamos a modificar el artículo 149 de la Constitución, el número 3, y vamos a sacar todos los frutos de esa prevalencia, que las leyes, la Constitución y las leyes que dicta el Estado en desarrollo de las competencias exclusivas que le reserva la Constitución, tienen que prevalecer sobre cualquier otra ley. Bien, esto dicho en términos globales, pero lo cierto es que ese es otro problema que habría que estudiar y que lógicamente habría que considerar. ¿En qué vía sería esto? Pues lo lógico es que fuera en la Constitución, en esta comisión, porque es el Congreso realmente el legislativo, el representante del pueblo y el que debe estudiar estas cuestiones. Bien, ¿va a funcionar esa comisión? Pues no lo sabemos, evidentemente, en el momento no funciona, pero solamente si nos ponemos a pensar y nos ponemos a hacer que funcione, funcionará. No va a funcionar de milagro, tendrá que funcionar cuando se pongan las fuerzas necesarias para ello. Y eso dentro de un espíritu de concordia, porque el lema del Tribunal Constitucional, que rige en su medalla, una idea del profesor García Pelayo, fue libertad, justicia y concordia. Es decir, que solamente si se vuelve a una concordia, dentro de las dificultades y de las diferencias, se van a poder conseguir resultados. Desde luego, naturalmente, en fin, las profecías no se pueden hacer, pero yo, por principio, soy siempre optimista. Creo que los problemas tienen solución. Lo que necesitan siempre es estudio, necesitan esfuerzo, y creo que es el momento de recordar un verso de Antonio Mudo Machado que en la transición manejábamos mucho, y voy a leer solo porque no hay tiempo ya, brevísimamente, estas: caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Vamos a ver si conseguimos andar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimos, queridísimos profesores, señor embajador, excelentísimos señores, queridos colegas, ante todo, las gracias por esta invitación, por estar aquí, por repetir un coloquio que tuvimos en Bolonia, en el Colegio de España, en el mes de mayo, y que ahora repetimos. Y bueno, paso rápidamente a la exposición de la parte que me ha tocado del libro que estamos presentando, que es la parte de las relaciones, la estructura de los poderes del Estado, la parte orgánica de la Constitución y las relaciones entre los poderes del Estado. Es la parte, podríamos decir, clásica de la Constitución, en la que las normas son normas que se dirigen a sujetos cualificados, que son los poderes
públicos, no es la Constitución como norma de que habló Eduardo García de Terría y que significa la aplicación para todos los ciudadanos, también para los poderes públicos, en las garantías de derechos y deberes fundamentales. Y, bueno, la obra que presentamos muestra que 40 años después el resultado de la Constitución española de 1978 ha sido satisfactorio, aunque mi visión va a coincidir bastante con la visión que ha dado el profesor Gómez Ferrer. Las ponencias que se dedican a esta parte de la parte orgánica de la Constitución en el libro que presentamos son de la parte italiana, la de mi maestro Antonio Lapérgola, que perdimos en el año 2007, la del gran constitucionalista Serio Galeotti, y por la parte española la del profesor Pedro de Vega y Julián Santamaría. Las perspectivas es sorprendente, y lo digo, creo que Pedro de los Cobos va a decir algo parecido, porque el libro está de rabiosa actualidad. Las exposiciones que hacen tanto los ponentes italianos como los ponentes españoles son muy interesantes y son reflexiones que en la doctrina española no se han producido en estos 40 años con excesiva, diríamos, fertilidad, y por tanto les recomiendo a ustedes su lectura. Claro, estamos leyendo reflexiones de obras de ponencias pronunciadas y de una obra escrita hace 40 años. Y hace 40 años tenemos que dirigirnos a esas ponencias con la mirada, decía Gino Gorla, del comparatista, es una mirada de historiador. La mirada de historiador de los que hemos estudiado en Bolonia, en el Colegio de España, también es una mirada de juventud, porque la primera constitución democrática que estudiamos en funcionamiento en nuestra vida, por lo menos en mi caso, imagino que el caso de Rafael también, fue la Constitución italiana, que era una constitución democrática cuando en España no teníamos una experiencia democrática. Y entonces, oír las aportaciones de Antonio Lapérgola y de Galeotti sobre el anteproyecto de Constitución y la perspectiva, en cierto punto negativa o pesimista de Pedro de Vega, en parte acertada, como diré, y sobre todo la perspectiva distinta de Julián Santamaría, que es una perspectiva de ciencia política que hoy está de rabiosa actualidad, pues tiene mucho interés. Paso, por el poco tiempo que tengo, a exponerles cuáles son las cuestiones esenciales en esta parte de estructura y relación entre los poderes. El punto básico, el punto esencial entre la estructura de poderes, como es evidente, es las relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo, lo que los anglosajones llaman las relaciones entre los political departments of government. En España, el modelo que se sigue en el anteproyecto de Constitución de 1978 es el modelo parlamentario. Es el modelo de la monarquía parlamentaria, eso produjo un gran debate en la doctrina, porque la forma de gobierno parlamentaria es independiente de la forma monárquica o la forma republicana de gobierno. Pero son interesantes los comentarios muy interesantes que hace un constitucionalista como Serio Galeotti a los artículos 108 a 115 de nuestra Constitución, que regulan esa perspectiva de relaciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Serio Galeotti es crítico, y su crítica es una crítica que está de actualidad, en la ambivalencia, podríamos decir, el equilibrio inestable que existe en nuestra forma de gobierno parlamentaria entre la forma de gobierno de Cancillería, la forma de gobierno alemana, y la forma de gobierno parlamentaria clásica del Prime Minister, la forma de gobierno británica. Yo recuerdo que me decía Miguel Herrero de Miñón que ese iba a ser el gran debate cuando se aprobase la Constitución, pero ese debate no veo yo que la doctrina lo haya seguido que haya tenido mucha profundidad en la doctrina. Pero la crítica que hace Serio Galeotti es profunda, y se las pongo muy brevemente. Critica el actual artículo 97 de nuestra Constitución, dice que el Gobierno dirige la política interior y exterior, como todos ustedes saben. Pero en el artículo 98 es el presidente del Gobierno el que dirige la acción del Gobierno. Y dice, dirigir a quien dirige muestra una imprecisión
que tendrá problemas en la práctica del funcionamiento del parlamentarismo español. No lo ha tenido hasta ahora, pero no lo ha tenido hasta ahora por el sistema de partidos políticos, por el sistema de bipartidismo imperfecto que se ha seguido hasta la 11ª legislatura, pero lo puede tener en el futuro. En cualquier caso, es una crítica interesante. También dirige sus críticas normativas, Galeotti, hacia la regulación de la moción de censura constructiva. Y dice, por ejemplo, parece mentira que en el artículo 113 de la Constitución, apartándose del modelo italiano que se sigue en los decretos leyes, en los decretos legislativos, y en eso los antiguos colegiales de Bolonia quizá hayan tenido alguna responsabilidad en el que inspirar el texto de la Constitución del 78, sin embargo, la Constitución del 78 se aparta del modelo italiano, busca la estabilidad del gobierno y establece una moción de censura que recibe una crítica de Galeotti diciendo no va a ser nunca posible que exista una moción de censura constructiva. Ha sido posible una moción de censura constructiva, pero critica el artículo 113 de la Constitución y aquí se revela la actualidad del libro, aunque hayan pasado 40 años, diciendo que le falta el especificar que la moción de censura constructiva tiene que ser motivada y tiene que presentarse un programa alternativo por aquellos que presentan la moción de censura frente al gobierno. También critica, y creo que la crítica es interesante, el artículo 114 de la Constitución, que cierra demasiado la moción de confianza y hace que ningún presidente se atreva a presentar una moción de confianza, porque el resultado, si pierde la moción de confianza, es estar abocado a las urnas. Y por eso será muy posible que los presidentes del gobierno vayan más a disolver las cámaras y consultar al electorado que a presentar una moción de confianza. Pero toda esta regulación normativa, toda esta crítica de la regulación normativa tiene una aportación que hoy en día resulta luminosa con la ponencia de Julián Santamaría. Julián Santamaría se centra como tratadista de la ciencia política en la importancia que tiene en la Constitución que el artículo 6 de la Constitución, del actual artículo 6, haya regulado los partidos políticos, superando esa vieja concepción de Trippel de la ignorancia o de la lucha contra los partidos políticos que existían en las demás constituciones, y lo compara con la Constitución italiana, con el artículo 49 de la Constitución italiana, que dice que los partidos políticos con método democrático deben orientar la política general aproximadamente. Y revela que fue una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista la que, inspirándose en la que llama la enmienda Mortati, introduce como inciso final del artículo 6 la, diríamos, penetrante intervención sobre los partidos políticos al decir que su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos. Fíjense ustedes el juego que ha dado la democraticidad interna y el funcionamiento democrático de los partidos políticos en la regulación de las primarias, etcétera, etcétera, también de rabiosa actualidad. En lo demás, el funcionamiento de las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, como ha dicho el profesor Gómez Ferrer, han funcionado a la perfección en estos años hasta que se produce una modificación en el sistema de partidos políticos. Aquí vuelve a ser importante la aportación de Julián Santamaría, porque la parte de la Constitución que estamos viendo, la parte de las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es la parte rígida de la Constitución que está más influida por el funcionamiento real de los partidos políticos. Y llegamos a la 11ª legislatura, que es la legislatura fallida, que en España duró desde el mes de febrero hasta el mes de mayo del 2016 y en la que no se logró investir a un presidente del gobierno y hubo que repetir las elecciones generales. Y aquí se muestra que el buen funcionamiento de las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en los primeros años de nuestra experiencia constitucional también se debieron a un acuerdo entre los partidos políticos. En el momento que se rompe ese acuerdo entre los partidos políticos, el sistema obliga a una repetición de elecciones generales y el sistema funciona de una forma que se puede decir no correcta o deficiente. Claro, Julián Santamaría también dice una cosa. Él propone hasta 13 opciones distintas desde el punto de vista de los partidos políticos de formación de gobierno.
y más o menos las 13 formas que propone de formación de gobierno, de gobiernos de mayoría, de gobiernos, etcétera, se han experimentado en España durante estos 40 años, salvo una, que es la fórmula que él propone de una gran coalición en régimen de igualdad. Él dice entre la UCD y el PSOE, actualmente sería entre los dos partidos mayoritarios, entre el PP y el PSOE, que todavía no se ha producido y en la que nuevamente la importancia de las relaciones entre partidos y la importancia del acuerdo entre los partidos políticos para esa cuestión u otras cuestiones en las que sí ha habido acuerdo entre los partidos políticos, como es, por ejemplo, las exigencias del 135, la reforma del artículo 135 de la Constitución por las exigencias del déficit excesivo que tenía y sigue teniendo España con relación a la Unión Europea, bueno, muestran que el texto constitucional depende de ese substrato que recoge el artículo 6 de la Constitución y que vuelve a estar de moda. Pero el sistema de partidos o la estructura de la Constitución no se limita a las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque la Constitución es mucho más rica. Y aquí es donde la ponencia de Antonio Lapérgola, el profesor Lapérgola, es especialmente luminosa, porque la ponencia de Lapérgola refleja que la Constitución española, el prototipo de Constitución que va a regir, cree en lo que ve como anteproyecto en la Constitución española de 1978, no va a ser, dice, una democracia radical. Va a ser una democracia constitucional. ¿En qué se diferencia la democracia radical de la democracia constitucional? Se diferencia, dice Lapérgola, en que no basta con la división de poderes, no basta con que haya un poder judicial que por primera vez se eleva a poder con la creación de un Consejo Superior de la Magistratura o un Consejo Superior del Poder Judicial. Depende de que la estructura tradicional de poderes se vea, diríamos, equilibrada mediante el mecanismo de los checks and balances, que son típicos de la democracia anglosajona, por otras instituciones que sirven de contrapeso, de freno a un radicalismo democrático. Esas instituciones son, sin duda, el defensor del pueblo, que provoca grandes comentarios en el libro que presentamos, el Tribunal de Cuentas, como órganos laterales, según la terminología alemana, los Nebenorgane, o órganos auxiliares, según la terminología italiana, que están al lado de las Cortes Generales, auxiliando a las Cortes Generales para la protección de derechos fundamentales, en el caso del Ombudsman, pero sobre todo también para el control de la administración pública, y el Consejo de Estado, como órgano lateral del Gobierno, que sirve para frenar los excesos del Gobierno por la necesidad de pedir un dictamen preceptivo que, aunque no sea vinculante, paraliza o enfría las intenciones de un Gobierno excesivamente radical. Es decir, la división de poderes no es una división pura, no es una división desnuda, porque existen estos órganos, pero sobre todo existe un órgano que es esencial y al que Lapérgola dedica una gran atención en su intervención y que bueno, es el órgano esencial. También Pedro de Vega está de acuerdo con Lapérgola en esta apreciación. Pedro de Vega le llama el órgano medular del sistema constitucional español, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, evidentemente, significa una democracia equilibrada, con la existencia de un guardián de la Constitución que no logra someter las relaciones entre los poderes públicos, los poderes políticos, a un control jurisdiccional, y no, como decía Carl Schmitt, tratando de perseguir mariposas por el campo sin una red que las pueda controlar, sino mediante los mecanismos de control de la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de inconstitucionalidad, y es un mecanismo de protección de la Constitución. Aquí Lapérgola vuelve a referirse a la conocida polémica sobre quién debe ser el Hüter der Verfassung, el defensor de la Constitución, y predice que en España esa polémica no tiene por qué producirse, porque en España no habrá un protector de la Constitución solo, que es el Tribunal Constitucional, sino que habrá dos: el rey como jefe del Estado, que tendrá una posición no solamente como jefe de Estado en posición, sino una posición sustantiva en casos necesarios, y el Tribunal Constitucional. Entonces, esta visión del Tribunal Constitucional es la que completa el sistema de poderes español,
mediante una, diríamos, una previsión sabia del constituyente que, por ejemplo, nos ha minimizado los problemas de lo que otro tratadista que acaba de desaparecer, Stefano Rodotà, el año pasado, trató en varios trabajos sobre la influencia de los mecanismos electrónicos, la influencia de la web, la influencia del Internet, la influencia de las redes sociales sobre la democracia representativa. La fragmentación de la soberanía, que implica la existencia de la sondeocracia, de esas, diríamos, de esa tendencia de la que se han valido sobre todo los movimientos populistas, desde Perot, que en Estados Unidos, según dice Rodotà, recibió 2 millones de felicitaciones a la hora de haber anunciado su candidatura para presentarse a presidente de los Estados Unidos, y donde obtuvo un resultado considerable, abriendo el camino a esa intervención, diríamos, en la democracia representativa que representan los nuevos medios que actualmente están en la actualidad y están de actualidad, y esos medios en una democracia equilibrada tienen menos posibilidad de desequilibrar el sistema, de romper la estabilidad del sistema, que en una democracia radical. Y finalmente, y ruego al presidente que me perdone si me he pasado con el tiempo, voy a terminar refiriéndome al profesor Pedro de Vega en una crítica, en una de sus críticas. Pedro de Vega tiene una visión de la Constitución del 78 crítica, pesimista e inteligente, como él dice, pero sobre todo es crítico en esas ocasiones en las que el constituyente no quiso tomar decisiones y dejó las decisiones a las leyes orgánicas. Es muy crítico con la proliferación de leyes orgánicas en el texto, en el anteproyecto de Constitución. Una de ellas era la ley orgánica por la que se debía desarrollar en el Senado el procedimiento de designación de los senadores por parte de las comunidades autónomas. Yo no sé si los constituyentes leyeron las críticas de Pedro de Vega, pero también coincide Serio Galeotti con esa crítica. Decía que el parlamentarismo español sería un parlamentarismo zopo, un parlamentarismo cojo, pero esa cojera se corrigió en el texto constitucional y actualmente son los estatutos de autonomía los que establecen o completan el sistema de designación de senadores por las constituciones autónomas. Pero hay una crítica de Pedro de Vega que sí se ha producido o sí ha tenido una confirmación en la práctica. El Tribunal Constitucional es un mecanismo que sirve para que, aunque hablemos de reformas de la Constitución, las reformas de la Constitución sean relativas, porque el Tribunal Constitucional mantiene la Constitución joven, mantiene la Constitución viva y no necesita de reformas quirúrgicas, porque es el propio Tribunal el que con su interpretación da una vida nueva a la Constitución. Pero, ¿qué ocurre cuando el Tribunal Constitucional no acierta a corregir las faltas de decisión del constituyente? Eso es lo que pasó con el artículo 122.3 de la Constitución, en lo que se refiere al procedimiento de elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial procedentes de la carrera judicial. En la sentencia del Tribunal Constitucional, el famosísimo, tristemente famoso, Fundamento Jurídico 13 de la sentencia 108/1986, no acertó a cerrar esa laguna del constituyente. ¿Cómo se eligen a esos 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial? Por los propios jueces, por el Parlamento, por otro procedimiento, y avisó de que la lógica del sistema de partidos podía pervertir el sistema. Pero al no cerrar esa cuestión, lo cierto es que llevamos 38 años discutiendo cuál es el buen sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, y probablemente la solución esté en una reforma de la Constitución, cuando el Tribunal Constitucional no acierta a cerrar esas lagunas de la Constitución. Y aquí Pedro de Vega tuvo razón. En lo demás, la estructura de poderes en la Constitución es una excepción. En lo demás, la estructura de poderes en la Constitución ha sido satisfactoria, y la prueba es la experiencia democrática que hemos tenido en estos años de vigencia de la Constitución. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Francisco Pérez de los Cobos, presidente emérito del Tribunal Constitucional.
Muchas gracias, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimos señores magistrados, excelentísimo señor embajador de Italia, señoras y señores, queridos amigos. Cuando tuve la noticia de la reedición con ocasión del 40º aniversario de la Constitución Española del 78 y del 70º de la italiana del 48 de las actas del encuentro celebrado en la Universidad de Bolonia durante la redacción de nuestro texto constitucional, debo confesar que la recibí con cierto escepticismo. La literatura jurídica de nuestro tiempo es tan fugaz y perecedera que temía que un texto de circunstancia, como es el que comento, habría sufrido el agravio del tiempo y que su reedición y su lectura a día de hoy tendría un interés relativo. Pues bien, quiero confesar que de todas las lecturas que con ocasión de este aniversario he tenido que hacer, y no han sido pocas, quizá ninguna me haya resultado tan interesante y tan estimulante como las de estas modestas actas de un encuentro de profesores en la Universidad de Bolonia. Porque este texto da cuenta de las ilusiones y las esperanzas, pero también de los resquemores y de las reticencias con las que era recibido el proyecto de Constitución apenas unos meses antes de su aprobación, y de la inteligencia política y jurídica de quienes, a mi juicio, con buen criterio, prefirieron en buena medida obviar las críticas académicas de que eran objeto y persistir en la idea de un gran pacto integrador en el que todos pudieran reconocerse. Hay una anécdota, si se quiere, pero enormemente significativa en el texto que creo ilustra bien lo que trato de decir. Un eminente constitucionalista italiano evoca durante las discusiones, y aquí se ha hecho también, el carácter innovador y avanzado que para el constitucionalismo europeo tuvo la Constitución republicana del 31, y contrastándolo con el texto poco original y ambicioso del proyecto constitucional, se manifiesta desilusionado. Pues bien, tanto Ramón Tamames como Alfonso García Valdecasas, que participan en el encuentro, los nombres creo que son muy significativos, tienen el coraje de replicar y coincidir en la réplica que la Constitución del 31 fue impuesta por los vencedores de las elecciones administrativas de abril y que su texto ni se adecuaba ni se correspondía con la realidad española de su tiempo, razón por la que precisamente ahora, decían, se trataba de hacer otra cosa, una Constitución de transacción que permitiese convivir a quienes tenían planteamientos políticos, económicos y sociales dispares y desarrollar distintos programas de gobierno en función de la relación de fuerzas dominante en cada momento. Este contraste entre las reticencias académicas y el pragmatismo y la inteligencia políticas resulta, creo, particularmente evidente en la parte del libro relativa al modelo económico que se desarrolla bajo el título Derechos de libertad y relaciones económicas, que me corresponde glosar. La integran tres interesantes e importantes ensayos de los profesores Lucas Verdú, Francesco Galgano y Pietro Restigno, que hacen una aproximación crítica desde la izquierda a la constitución económica contenida en el proyecto. El planteamiento general es coincidente. Se trata de resaltar los elementos liberales del proyecto, a menudo en contraste con la Constitución italiana, para magnificarlos y criticar así el texto del proyecto. Particularmente incisivo en este sentido es el ensayo de Galgano, que para que quede bien claro cuáles son sus planteamientos, principia y finaliza su texto diciendo que el proyecto examinado constituye una constitución para la democracia política, pero no una constitución para el gobierno democrático de la economía. España, concluye, deberá esperar otra ocasión para darse una forma avanzada de democracia económica. Desde el profundo respeto a la memoria y a la obra de estos insignes maestros del derecho, creo que el tiempo transcurrido permite decir que la Constitución económica contenida
en la Constitución del 78 ha envejecido en general mejor, mucho mejor, diría, que las reflexiones críticas de sus entonces detractores, y que los elementos liberales que entonces fueron criticados a menudo han resultado inocuos en la interpretación del texto constitucional y en otras ocasiones han resultado ser elementos de modernidad que no cabe sino valorar positivamente. Pondré dos ejemplos. En primer lugar, el artículo 9.2 de la Constitución, al que se ha aludido con reiteración. Un artículo que proviene del 3.2 de la Constitución italiana, la famosa cláusula Lelio Basso. Ambos preceptos son básicamente iguales, si bien el precepto italiano habla de trabajadores, en consonancia con la proclamación del artículo 1 de la Constitución italiana, que proclama a Italia como una república democrática fundada sobre el trabajo. Por contra, nuestro precepto habla de ciudadanos. Pues bien, para Galgano, en el ensayo Que gloso, esta diferencia resultaba de gran relevancia, porque a diferencia de la española, la democracia italiana era una democracia de productores, no basada exclusivamente en la representación política, sino también en la acción directa de los trabajadores. Y a su juicio, esta diferencia textual excluía en nuestro derecho al sindicato como sujeto político y lo confinaba a la defensa de intereses económicos y sociales. Bueno, yo creo que la interpretación que el Tribunal Constitucional español ha hecho del 9.2 da cumplida respuesta a las inquietudes de Galgano, a las que también responde, por cierto, la interpretación que el Tribunal ha hecho del artículo 7 de la Constitución y del carácter, la dimensión política del sindicato. El Tribunal ha visto en el 9.2 la justificación de la filosofía ordenadora del derecho del trabajo. La diferencia de régimen jurídico entre trabajador y empresario parece exigida por el propio precepto de igualdad material y constituye un ineludible instrumento para su debida efectividad. Sentencia 210 de 1990. Y el Tribunal, asimismo, ha visto en el 9.2 una base para las actuaciones de discriminación positiva de los poderes públicos en favor de cualesquiera colectivos tradicionalmente discriminados. Una lectura, por cierto, creo, más amplia que la que ha hecho la jurisprudencia constitucional italiana del 3.2. El segundo ejemplo que quería traer a colación es el de la planificación económica, que era vista por nuestros comentaristas como el máximo exponente de modernidad. Galgano, que observa con desilusión la desaparición en el texto del proyecto del término planificación democrática, cree, sin embargo, que el concepto de planificación informa toda la Constitución española. Por su parte, Lucas Verdú, en contra, sostiene que la pobreza ideológica y el escaso alcance de la planificación, configurada en el proyecto, contrasta con la mucho más articulada de la Constitución portuguesa de 1976. Bueno, yo creo que la contención planificadora de la Constitución del 78 resultó ser una inteligente manifestación de prudencia política, por lo que vendría después. Si hay un ámbito en el que se ha producido una verdadera mutación constitucional, ha sido el de la intervención del Estado en la actividad económica. Nuestra integración en la Unión Europea y la aplicación del derecho de la Unión han hecho obsolescentes incluso las pacatas previsiones de nuestro texto constitucional sobre el particular. A esta mutación hay que añadir, en la reconfiguración de nuestra Constitución económica, la reforma del artículo 135 de la Constitución, operada en el 2011, en plena gran recesión. Conforme al nuevo precepto constitucional, todas las administraciones públicas deben adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Como ha sido oportunamente destacado, el precepto inaugura en el constitucionalismo un nuevo nivel de garantismo, el de la sostenibilidad económica del Estado, que puede verse comprometida si hay un nivel de gasto desaforado. Los límites de déficit y el volumen de deuda pública los fija ahora la Unión Europea.
Este precepto, desarrollado, como todos ustedes saben, por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, es uno de los de mayor impacto en el sector público y en la política de control y reducción del déficit. De otra parte, creo que hay que señalar que este precepto ha sido un canon hermenéutico no explícito, pero omnipresente en el enjuiciamiento por parte del Tribunal Constitucional de la legislación de la crisis. No en balde fue el propio constituyente, no el legislador, el propio constituyente, quien introdujo en el texto constitucional el precepto cuando lo introdujo, en el 2011. Muchas gracias. Felicito muy sinceramente las intervenciones tan brillantes de todos los ponentes. Agradezco en nombre del Colegio de Magistrados la presencia de todos y declaro clausurado el acto. Muchísimas gracias.